Buenas noches, bienvenidos a TN Central. Acá estoy solita para Wiñaski. Hoy se quedó descansando, yo tenía una tos fuerte que no lo dejaba trabajar. Hoy vamos a estar con Nacho Otero, pero vamos a empezar con uno de los temas, podríamos decirle que es un efecto de las PASO también, ¿no? Lo que está pasando en la calle frente a esta denuncia de Cristina Kirchner, donde acusó al gobierno de que se había manipulado el escrutinio provisorio. Bueno, miren este video, dura 1 minuto y algo, y miren lo que este tipo de situaciones puede producir en la calle. Un mentiroso en la sociedad acá, uno que envenena a la gente, un envenenador. Aguante Cristina, Cristina ganó las elecciones, ellos lo ocultan, lo están ocultando. Cristina ganó las elecciones, fraude, manipulación de votos. Fraude, manipulación de votos. Esta persona trabaja para el enemigo, embajada de Estados Unidos, se llama Malnati, es un cobarde, es un hijo de puta. Un flaco, ganó las elecciones de Cristina. Sos un hijo de puta, chabón. Te voy a perseguir hasta donde ¿por quieras. qué? Sos una basura, me estás insultando al pedo. No me toques. Sos una basura. Cristina ganó las elecciones, mienten, ocultan el resultado, manipulación de datos, Malnati, hijo de puta. Malnati, basura, basura, sos una basura, tú sos una basura, chabón. Porque le mentís a la gente, decí quién ganó las elecciones, diga la verdad. Bueno, ¿querés que diga que ganó Cristina? Ganó Cristina, ¿por qué cortaron las elecciones? ¿Por qué las cortaron? Grábalo, ¿por qué cortaron las elecciones cuando faltan los votos? ¿Por qué? ¿Por qué? No hablé con él. ¿Por qué le mentís a la gente? ¿Por qué le vivís mintiendo a la gente? Sí, lo sostiene, papito, si tiene que ver. A la gente, sos una basura, sos una basura, sos una basura. Envenenás a la gente con tu trabajo, envenenás a la gente. No vas a poder caminar tranquilo por la calle, porque nos envenenás todos los días. Nos bajás nuestra calidad de vida, nos cagás. Sos una basura, sos un mal nacido, sos un mal nacido. Y a donde vayas te vamos, porque sí, porque sos un mal nacido, porque sos una basura, porque envenenás a la gente. A donde vayas te vamos a buscar. Sos una basura, sos una basura, Malnati, basura. Basura, vos sos la dictadura junto con toda esta gente que está acá, estás envenenando a la gente. Estás envenenando a la gente. No te toco. Sos una basura. Chao, querido. Basura, humana. Vos y para toda la gente que trabajás, tenés una mano manchada de sangre, hijo de Bueno, primero le damos la bienvenida a Nacho, que acá llegó. Estamos acá con Daniel Malnati, que yo ya lo vi esto, ¿no? Varias veces hoy, pero lo vuelvo a ver y es feo, como mínimo, muy agresivo, muy... ¿Qué te pasa cuando te encontrás con algo así en la calle y te dicen esto? ¿Qué te pasó cuando...? Mira, lo que me pasa ahora te puedo contar. La verdad que verlo nuevamente me da vergüenza, me da bronca, me da impotencia. La respuesta a la violencia no puede ser violencia, entonces de alguna manera uno busca sus recursos. Yo me reí, traté de tranquilizarlo, decirle, mirá, me estás insultando, no corresponde, esto no está bien, pero no es suficiente eso. Quizás porque hay tanta bronca, hay tanta impotencia también del otro lado y la verdad es que por ese camino no podemos llegar a ningún lado. Así que lo que ocurrió es algo que no es que pasó hoy, ahora lo estamos viendo y realmente nos sorprende. A mí me sorprende, Sí, a mí no me gusta, me asusta, todo. Se piensa que esto nos pasa, nosotros vamos viendo, no nos pasa, digamos, ¿no? Digamos así, violento, que te digan a donde vaya te vamos a ir a buscar y demás. Bueno, esa amenaza final la tengo en cuenta. Además, pero... cuando vos lo tratabas de calmar, digamos, realmente te acercaste como físicamente, ¿no? Para una Sí, situación. Todo claro. lo contrario, era como... Se notaba que vos estabas diciendo como calma y esta persona, lejos de eso, era como si que vos lo tocaras implicaba, no sé, que lo tocara el demonio, parecía eso. No me toques, vos tenés, creo que vos tenés sangre en tu... Tenés sangre en las manos. En tus manos, vos sos la embajada de Estados Unidos. Pero sobre todo también hablaba esto de vos manipulaste los datos, te decía, digamos. ¿Qué crees que puede llevar... Mirá, en el medio de la calle hoy te pase esto? Dos cosas. Uno, lo que vimos, lo vemos en televisión y decimos, oh, no puede ser. Yo mismo digo, oh, qué momento pésimo que pasé. Pero no es algo que no pasa en nuestra vida. Es algo que pasa dentro de las familias. Las familias están peleadas, muchos no hablan unos con otros, te bajan de un grupo de WhatsApp porque pensás distinto, porque mandaste tal foto, etc. En el colegio pasa, es decir, pasan los lugares más insospechados donde hay una división y una intolerancia
que no puede seguir. Es decir, como que, bueno, tenemos que decir en un punto, bueno, esto de tomar a cualquiera como chivo expiatorio, como chivo emisario, que sea el periodismo, que sea alguna otra persona, que sea un grupo político, no tiene sentido. Así que a mí me pasó muchas veces, es decir, nosotros no nos quejamos, nosotros sabemos que esta es nuestra profesión y que son los gajes del oficio, ¿no? Si tenés que dar una mala noticia, la tenés que dar y a alguno quizás no le gusta. Pero todo tiene un límite también. Yo hace mucho que trabajo en periodismo. No, porque en la calle. Vos sos un periodista de la calle. Bueno, te digo, mirá, en otra etapa de mi vida pasé de todo. Es decir, cuando trabajaba en otro tipo de programas, incluso humorísticos, en donde, claro, había como otros límites, nos pasaba de todo. A mí me pasó, por ejemplo, bueno, desde que te peguen chicles en la cabeza hasta que te empujen o te griten, me robaron los anteojos. Una vez me acuerdo en un teatro nos mearon, es decir, digo, no me asusta nada de esto. Pero una vez recuerdo, en el 2000, tuvimos un incidente con la custodia de Carlos Menem en Tucumán y ahí nos reunimos con los productores del programa, en ese momento Mario Pergolini, que era el que estaba a cargo de ese grupo de trabajo, y dijimos, hasta acá llegamos. Había sido algo grave. Y ahí se hizo un juicio, duró 7 años, 2 personas fueron sentenciadas a 4 años y medio de prisión. Te digo, tenemos que cuidarnos, ¿no? Sí, claro, es decir, obviamente. entre todos, tenemos que cuidarnos. Es decir, hay un punto en donde tenemos que avisar. Loco, está bien que uno diga las cosas de la manera que se le ocurra decir, si uno es temperamental, que lo diga gritando, que lo diga... Pero hasta ahí, es decir, hay que tener un límite, ¿no? Entonces, avisémonos. ¿Estamos pasando el límite? No solo en este incidente, digo, en la sociedad, digo, ¿estamos pasando ese límite? Bueno, atención. Sí, ahora, pero lo que sucedió y de alguna manera venía a legitimar como una argumentación que en su momento había tenido Cristina Fernández cuando fueron los incidentes de Santa Cruz y que ahí prácticamente te ponía como el gran conspirador, ¿no? O sea, que la causa no era que estaba la provincia polarizada como está hasta el día de hoy, donde hay un montón de reclamos gremiales, sino que vos prácticamente habías sido para incitar todo. O sea, incluso lo podemos ver de vuelta, aquel momento como para recordar cómo pasó todo. Malnati conspirador. Ataque planificado y organizado por hombres de Cambiemos en la provincia, que no han podido ser gobernador en 2 oportunidades porque perdieron las elecciones 2 veces. Y también con el montaje en escena mediático, porque obviamente... Ya se vio en las redes, además, que un conocido movilero de Canal 13 le decía a manifestantes cuándo tenían que cantar, qué tenían que cantar. Esto está en la red y cualquiera lo puede ver. Ayer, casualmente, estaba el mismo programa de televisión, TN, el mismo movilero, junto con los que eran manifestantes. Bueno, además te recibiste de conspirador, ¿no, Malnati? Pues ya, ¿cuánto tiempo tenía eso? ¿Abril? En un semestre Malnati se convirtió en el emblema de la conspiración de este país, porque te están tirando el escrutinio por la cabeza, Malnati. Lo que más me sorprendió de este chico fue que te tiró el escrutinio a vos por la cabeza. Eso me pareció como... El Frank Underwood y la de la embajada Argentina, de Estados Unidos también. Ojalá, es decir, pero bueno, no, lamentablemente no es así. Si tuviese todo ese poder, lo utilizaría para cosas mejores. Pero la verdad es que es muy sencillo endilgarle a uno el carácter de chivo expiatorio. Hasta que resulte gracioso. En el caso de Cristina resultaba gracioso. Sí. En este caso tenés que aguantarte a una persona que te insulte y realmente no es una situación que a nadie se la puedo recomendar. Es difícil, obviamente en el momento me reí, es la forma un poco de salir del paso, pero todo el tiempo lo que traté es de explicarle. Tratémonos bien, es decir, ¿por qué me estás diciendo esto? Bueno, no entendió, pero yo creo que hicimos lo que teníamos que hacer y vamos a seguir haciéndolo.
¿Y esto quién lo vio? Para que sepamos, ahora la vamos a ver de nuevo, pero la situación, ¿quién la grabó? Vos estabas con Quique, el productor de Telenoche, yendo a un acto al de Macri con el vicepresidente de Estados Unidos. Y esta persona apareció a la nada. Sí, mira, básicamente, es decir, en 2 palabras, yo estaba yendo al encuentro del grupo de producción con el camarógrafo cuando estoy circulando por la calle escucho que una persona que viene de frente me empieza a insultar. Entonces yo sigo caminando, digo, bueno, que insulte todo lo que quiera, es una cuestión de él, ¿no? Sí. Me sigue insultando, me sigue insultando, me sigue insultando y entonces me doy vuelta para ver quién me estaba insultando. Y en ese momento el tipo viene al encuentro, me empuja, ¿no? Y ahí entonces estaba lleno de policía, nadie hizo nada. Y yo le digo, bueno, vamos a arreglarlo con la policía. Y me dice, no, disculpame, perdoname. Viene una persona, empieza a grabar. Y ahí empieza como el acting. Y entonces ahí se cambió todo. Es decir, disculpame, que no había pasado nada. Me empieza a insultar y ahí, bueno, yo voy a donde tenía que ir, que a la Casa Rosada. El encuentro era de Michetti con Pence. Iba caminando, el tipo insultándome al lado. Obviamente no fue una situación muy cómoda. ¿Y la policía? Nada. Nada, ¿no? No. Y vos no trabajás en el correo, yo para que tienen una duda, no tuviste nada que ver con el escrutinio provisorio. Por ahora no trabaja Malnati. Veamos de vuelta lo que pasó hoy a la tarde. Un mentiroso en la sociedad acá, uno que envenena a la gente, un envenenador. Aguante Cristina ganó las elecciones, ellos lo ocultan, lo están ocultando. Cristina ganó las elecciones, fraude, manipulación de votos. Fraude, manipulación de votos. Esta persona trabaja para el enemigo, embajada de Estados Unidos, se llama Malnati, es un cobarde, es un hijo de puta. Un flaco, ganó las elecciones Cristina. Sos un hijo de puta, chabón. Te voy a perseguir No, pero ¿por qué? Sos una basura, me estás insultando al pelo. No me toques. Sos una basura. Cristina ganó las elecciones, mienten, ocultan el resultado, manipulación de datos, Malnati, hijo de puta. Malnati, basura. Sos una basura, porque sos una basura, chabón. Porque le mentís a la gente. Decí quién ganó las elecciones, diga la verdad. Bueno, ¿querés que diga que ganó Cristina? Ganó Cristina. ¿Por qué cortaron las elecciones? ¿Por qué las cortaron? ¿Por qué cortaron las elecciones cuando faltan los votos? ¿Por qué? No hable con él. ¿Por qué le mentís a la gente? ¿Por qué le vivís mintiendo a la gente? Sí, lo sostiene, papito, si tiene que ver. A la gente, sos una basura. Sos una basura. Sos una basura. Envenenás a la gente con tu trabajo, envenenás a la gente. No vas a poder caminar tranquilo por la calle. Porque nos envenenás todos los días. Nos bajás nuestra calidad de vida, nos cagás. Sos una basura, sos un mal nacido. Sos un mal nacido. Y a donde vayas te vamos, porque sí, porque sos un mal nacido, porque sos una basura, porque envenenás a la gente. A donde vayas te vamos a buscar. Sos una basura. Sos una basura, Malnati, basura. Basura, vos sos la dictadura junto con toda esta gente que está acá. Estás envenenando a la gente. Estás envenenando a la gente. No te toco. Sos una basura. Chao, querido. Basura humana. Vos y para toda la gente que trabajás. Tenés una mano manchada de sangre, hijo de p***. Bueno. O sea, que cortaste las elecciones antes también. No lo quiero ver más el video. Corten nada porque me lo van a seguir pasando. Quiero saber cómo hiciste para cortar las elecciones. Basta, ya está, listo. A mí me parece que es lo que vimos. Sí, ya está, no lo quiero ver más. Una gran confusión, una gran intolerancia, mucha violencia. Sí. Paremos acá. Gracias, Malna. Gracias, Dani. El domingo en Telenoche con Nacho Otero hicimos este dúo para una situación que podía darse y así sucedió. Sí. Estábamos hablando justamente sobre qué podía... Ya hubo novedades. Por eso te digo, sucedió. El domingo decíamos, ojo con el resultado de las elecciones porque los tribunales federales donde tramitan las causas de corrupción están como aletargados, están tranquilos esperando aparentemente el resultado. Efecto paso, día martes, ya empezó. Ya empezó. A ver, porque ¿cuál es el tema? Que claramente alguna de estas causas complica más al kirchnerismo, que es el que más complicado está con el avance de estas causas en la justicia federal. Entonces, directamente, el resultado del avance de estas causas de cara a la campaña de octubre puede llegar a impactar directamente la campaña y puede ser un factor, el judicial, dentro de la campaña legislativa para octubre. Eso ni hablar, y además hay otra cosa que es típica, si querés, culturalmente no debería suceder, pero de los tiempos de Comodoro Pi,
que es que más allá de que puede impactar en la campaña, también reaccionan en base a los contextos políticos. Exactamente. Si hay un ganador, si hay alguien que más o menos parece que cuando digo un ganador, digo para el señor que se enojó con Malnati y para todos los demás, me refiero en general, en términos generales, la elección para Cambiemos a nivel nacional los dio como ganadores y el empate, aprobar un empate en provincia de Buenos Aires. Pero cuando se ve esto, así como baja el dólar, está bien en el mercado, en la justicia federal se activan, no debería suceder, pero así es, se activa si alguna causa está medio dormida. Te vamos a hacer un repaso de lo que ya pasó. ¿Está bien? A ver, ¿qué es lo que ya sucedió? Hoy ya hubo novedades con los sauces, ¿no? Ahora las vamos a estar contando. Dale, en principio, desalojo para Cristóbal López. Cristóbal López, Nico lo había contado, ¿por qué? En la causa que tiene los sauces, que tienen la intervención, juez Bonadío mandó intervenir los sauces y por eso todo lo que son los ingresos de los sauces tienen que ver con, digamos, con esta intervención judicial. Como le dijeron a Cristóbal, te tenés que retirar. Claro. Este tema empezó a avanzar hasta que Cristóbal le fue pidiendo algunas prórrogas, porque dijo, había puesto mucha plata en remodelar. Claro, ¿cuál fue el tema? Cristóbal, en la unidad 440, si no me equivoco, 8 y 9, hizo un dúplex que tenía un entrepiso y demás, y ahí funcionaba la oficina más importante de Cristóbal acá en Buenos Aires, incluso donde tiene la administración de alguno de sus inmuebles, que se llama Administración Austral, y hacía un trimestre que no pagaba el alquiler. ¿Por qué no pagaba el alquiler? Porque precisamente no se renegociaba ese contrato de alquiler. Bonadío lo que le dijo es, miren, tanto usted como la persona que es la titular de inmobiliaria que lo alquilaba, en este caso la familia presidencial, la inmobiliaria de Los Sauces, están los dos siendo investigados por lavado de activos. Ese contrato no se puede renovar. Y entonces, a pedido del interventor de Los Sauces, es que se hace finalmente este pedido de desalojo. Y el mismo López pidió un periodo aproximado de 10 días como para poder llevarse todo. Para llevarse los muebles. Sí, hasta las cosas casi que... hasta fin de mes dijo, por favor, porque había invertido un dinero en esa remodelación. Bueno, lo cierto es que ya hoy le mandaron la orden. Tienen 10 días tiene para sacar todo. Llega y de el ahí camión de la mudanza. Desalojo. Tenemos otro personaje que es Julio De Vido, que empezó a sufrir el efecto Paso. La Corte Suprema confirmó... perdón, me perdí. La causa. El procesamiento. El procesamiento, perdón. No, lapsus, no hay problema. Me agarró un lapsus. Y Jaime, que otra vez está procesado por el tema del yate. Recordemos que la causa desde el enriquecimiento ilícito, este yate yo lo he seguido, creo que llevo 10 años hasta que finalmente volvió al país, pero lo hemos seguido, hemos viajado buscando. Estuvo durante un tiempo en Uruguay y ahora finalmente está en poder del Estado y está en poder de prefectura, puntualmente. Así es. Pero lo que hicieron fue procesarlo justamente por este bien que había dado la vuelta al mundo. Y después tenés, que es muy importante, todo lo que se viene, que es lo que hablábamos nosotros el otro día, y es lo que tiene que ver con lo que puede pasar en estos... ¿Cuántos días faltan para las elecciones? Casi 2 meses, ¿no? Casi 2 meses. Cristina Fernández, ¿no? Una de las complicadas porque... queda también por la causa Los Sauces. La Cámara finalmente tiene que confirmar su procesamiento con el resto de su familia, si es que lo confirma o si lo rechaza, ¿no? Eso es fundamental, está pendiente hace bastante. Recuerden, la Cámara ya había resuelto lo de la detención de Manzanares, porque eso se hace rápidamente. Pero es la Sala 1, la que siempre contamos, que tiene todavía ahí a Freiler, que es el juez que está muy cuestionado, tiene una causa importante en el Consejo de la Magistratura. Muy acaudalado también. Por eso, una causa por enriquecimiento en la justicia y también en el Consejo de la Magistratura como causal de destitución, que no se logra destituirlo, pero bueno, está ahí. Él siempre vota a favor de Cristina en la causa de Los Sauces, pero tenés otros 2 jueces que están fallando en general en contra, que son los que dijeron que Manzanares siga preso. En esa causa está el tema de fondo, que es esto, cuando Bonadío decidió procesarlo, sobre todo a la familia Kirchner en general, también hay otros procesados, pero que esto es fundamental, la resolución, porque una vez que suceda, además, se unificaría con la causa Otesur. Que básicamente es la misma metodología, lo que cambian, o mejor dicho, lo que se incluye son algunos actores, como puede ser Cristóbal López, a diferencia de Otesur, en donde básicamente lo que se investiga es
el pago de retornos, es decir, de coimas o favores, o el pago de favores dados a través del otorgamiento de obra pública mediante el alquiler de inmuebles que no necesariamente se usaban. Por ejemplo, en el Norte Sur las habitaciones las alquilaba Lázaro Báez, pero muchas veces ni se llegaban a ocupar. Es decir, estos negocios inmobiliarios eran la fachada, entiende la justicia, para hacer un pago de retornos que era la vuelta de ese dinero que salía del Estado a través de las obras públicas y llegaba al bolsillo de los Kirchner mediante la fachada del negocio inmobiliario de por medio. Después tenés a Vudú con el juicio oral por el caso Chicone. También está Vudú pendiente de lo del enriquecimiento ilícito, que eso es un tema que también puede tener novedades en cualquier momento. Y después tenés, si quieres, el tema que por las escuchas que siempre se fueron filtrando, más preocupa a la dicho por ella misma, de ¿no? la Nación. Por eso, dicho por ella misma, en las escuchas donde más se la ve operar, por decir de alguna manera, a través de Parrilli en la justicia, que es la denuncia de Nisman. Esa denuncia, recordemos que la denuncia de Nisman finalmente se reabrió, había sido cerrada en varias instancias, terminó reabierta y se unificó en el juzgado de Bonadío porque había una denuncia por los mismos hechos, pero que era por traición a la patria, que se unificó con la denuncia de Nisman. En ese expediente se está trabajando muchísimo y es un expediente que permanentemente se sabe que puede tener novedades importantes. Esa causa claramente es una de las que más novedades puede traer y novedades que inquietan a Cristina Fernández y que esas novedades pueden llegar antes de octubre, como dice Luciana. Hay que ver cuáles son los tiempos de la justicia, que muchas veces sabe leer estos tiempos electorales y políticos, ¿no? Así es. Y después tenemos al mono Minichelli, que fue procesado, la Cámara debería confirmarlo. Tenés Odebrecht, que también hay temas de indagatorias posibles. Hay un montón de causas. Hay un juicio a Luis Delía. Recordemos que antes de octubre se va a conocer el veredicto. Y después también Guillermo Moreno tuvo problemas hoy con el cotillón anticlarín. Todo eso es parte de lo que se está activando. Fue un año muy intenso en tribunales, no es que no pasó nada. Pero cuando empezó la campaña por las PASO en general, se tranquilizan las noticias, en algunos, sobre todo no en todos los juzgados. Bonadío estuvo muy activo igual durante la campaña, pero hoy ya es martes y ya empezaron las noticias en tribunales por el efecto PASO. Exactamente. Ahora, hablábamos de las novedades del efecto PASO en la justicia, pero también hay novedades del efecto PASO en la economía y para eso estamos con Franco Mercuriali. Dale. Bueno, exactamente, Luciana, Nacho, porque estuvimos 2 horas antes de la llegada del vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, por las medidas de seguridad. Había que llegar muy temprano a la Bolsa de Comercio y tuvimos la oportunidad de hablar con políticos de todos los partidos, porque había gente de Massa, gente, por supuesto, del oficialismo, de Cambiemos. Incluso había dirigentes políticos del kirchnerismo en la Bolsa de Comercio con la llegada del vicepresidente de los Estados Unidos. Hablamos con ellos, hablamos con analistas y esto nos dijeron sobre la economía y el resultado electoral. Estamos en la Bolsa de Comercio donde en minutos nada más va a hablar el vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence. Vinimos temprano porque el operativo de seguridad en la zona es muy importante. President Trump and I are grateful. We're grateful for Argentina's leadership in condemning the Maduro regime. We applaud the measures President Macri has taken to... Mike Pence acaba de terminar su discurso en la Bolsa de Comercio y les preguntamos a los funcionarios, analistas y empresarios que vinieron a escuchar al vicepresidente cuál fue la reacción de los mercados y de la economía después del resultado electoral. Resultado electoral de esta última elección, ¿mejoró el clima de la economía de los mercados? De la mejor manera,
todo lo que sea mercado bursátil, cotización del dólar, etcétera. Las inversiones nuestras son de largo plazo. Yo diría que de alguna manera da un elemento adicional para pensar que el proceso de transformación que Argentina está encarando y necesita se va a seguir en su línea de pensamiento. Mejoró el clima, como vos sabés, más que nada financiero. Todo indica que al gobierno le ha ido bien en las elecciones, que una es la principal fuerza nacional. Inversores importantes lo habían planteado públicamente. Decía, el mercado, los inversores ven esta elección como un referéndum. Yo creo que da muchas más certezas, ¿no? Y quita incertidumbre. Por supuesto hay que esperar octubre. Lo que podemos tener es más tranquilidad cambiaria, un banco central que no está vendiendo, es decir, menos tensión cambiaria y menos exigencia también al Banco Central en materia de divisas. Nos da fuerza para seguir trabajando todos los días para mejorar la situación de la gente. Eso es lo que el mandato que tenemos y no vemos que haya que cambiar ese camino. En el caso del campo, no tuvo que esperar 2 años para ver qué pasaba en las elecciones legislativas para decidirse a invertir o no. Y un triunfo claro del gobierno, ¿no es cierto?, refuerza esa cuestión. Facilita la marcha de la economía. El gobierno habló de que si en las elecciones no le iba bien, las inversiones no iban a llegar. ¿Cree que eso es así de cara a octubre? Yo siempre he sido un dirigente que no especulo con lo que se diga, porque si no, parece que es momento de hacer. Creo que seguir mirando para atrás, me parece que el argentino lo que necesita son soluciones. Yo creo que el triunfo no en la provincia de Buenos Aires de la expresidenta probablemente no haya sido un elemento importante. Acá lo importante es que las decisiones de transformación de la Argentina continúen. Yo ya creo que ya no, y además no va a haber victoria de Cristina. Yo creo que Cristina ya fue. Si vemos todo el panorama realmente de nuestra nación, no se habla ya de cristinismo. Si ese resultado dice Cristina está un punto arriba, no va a cambiar esto. Ahora, si Cristina el 22 de octubre ganara por 2 o 3 puntos la provincia de Buenos Aires, me da la impresión que los inversores revisarían su optimismo. Bueno, ahí estaban todos los análisis post-paso de lo que va a pasar. Un dato que tenemos que dar para que la gente ya lo sepa, lo tenga claro. A partir de mañana muy temprano empieza hoy a las 6 de la tarde en todo el país. Mañana muy temprano en provincia de Buenos Aires este conteo de votos que va a dar finalmente el resultado. No se abren las urnas, no se cuentan los votos de nuevo. Lo que se hace es se sientan con los fiscales y representantes de la justicia electoral a revisar todas las actas. Está bien, a revisar actas y telegramas para cotejar los números y llegar al resultado final, sobre todo en ese casi 5% que quedó fuera del escrutinio provisorio, que esto es porque los telegramas o no estaban mal, o no llegaron, o la razón que haya sido, que es lo que impidió que hoy tengamos el resultado. Estamos acá con Graciela Ocaña, la mujer más votada de la provincia de Buenos Aires. Bienvenida, Graciela, felicitaciones. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? No, en realidad es la lista más votada, la de Cambiemos, y bueno, y la de senadores también, y estamos muy contentos porque creo que ha sido una gran elección en todo el país y también en la provincia de Buenos Aires, y lo que hace, me parece, es reflejar el trabajo que María Eugenia y todo el equipo está llevando adelante en la provincia de Buenos Aires, llevando las soluciones que muchas veces se prometieron y nunca se cumplieron, llevando servicios como el de emergencias del SAME a toda la provincia, hoy está llegando a 7 millones de bonaerenses, y creo que eso se vio reflejado en la elección, ¿no? Ahora, le hago una pregunta, hablando de, recién vimos el episodio tremendo que tuvo Malnati, y ahora estábamos hablando, de que no tenemos el resultado final. ¿Usted cree que lo que pasó con el escrutinio provisorio es un problema? ¿Hubo un problema en el modo en que se hizo o es solo el resultado tal como fue y podía pasar que termina en un empate cuando venía en una diferencia de 3, 4 puntos? La verdad, Luciana, primero quiero expresar mi solidaridad con Malnati, porque la verdad es que esas agresiones creo que no nos llevan a nada, y es esto lo que tenemos que superar. Aquí hay una elección que se realizó en total paz, digamos, millones de bonaerenses y millones de argentinos eligieron, y uno tiene que respetar esa voluntad. El escrutinio provisorio es eso, es simplemente un conteo de los telegramas, pero el único escrutinio que es válido es el que hace la justicia, y es el que va a comenzar, como usted dijo, mañana en la provincia de Buenos Aires, en donde
se analizan las actas de la votación y en los lugares que hay diferencia se pueden abrir las urnas o en las que falta el telegrama o se abre, se cuentan los votos y se registra esto. Esto es algo habitual que se hace. Y la verdad que también el escrutinio provisorio tiene las limitaciones que tiene un sistema electoral antiguo, viejo, que ya hemos visto esto en varias elecciones. O sea que se demora fundamentalmente la provincia de Buenos Aires porque allí se eligen más categorías por ahí que otras provincias como la de Córdoba. Y esto la verdad que no llama la atención. Lo que llama sí la atención es la actitud que Cristina Fernández de Kirchner ha tenido frente a este escrutinio provisorio que se realizó como todas las oportunidades. Yo le diría al contrario, que en esta oportunidad, a partir de las 9 de la noche, que es la hora que la ley establece para empezar a conocer los datos, se empezaron a conocer los datos que fueron fluyendo, digamos, como cada 10 minutos se actualizaba y uno podía seguir la elección con total transparencia. Esto no ha sucedido otras veces, donde ustedes recordarán que llegaban las 10, 11, 12 de la noche y no había un dato oficial. Entonces, esto también hay que decirlo, digamos. Y la verdad que el gobierno y Cambiemos propuso en una reforma en las electoral... presidenciales de 2015 también habíamos tenido un problema bastante grave. Sí, recordarán que yo creo que a las 11 de la noche se empezaron a difundir datos oficiales. No fue este caso. Pero aparte, la verdad que todos coincidimos en que este no es el mejor sistema y que hay que cambiarlo. Por eso, en la reforma electoral que presentó el gobierno, la reforma política, una de las propuestas era ir hacia la boleta electrónica. Esto es, que en lugar de imprimir millones de boletas, lo hiciéramos a través de una computadora, tal cual como se hizo en la ciudad de Buenos Aires, se hace en Salta, creo que se está introduciendo en otras provincias argentinas, y queda registrado la papeleta, donde uno siempre puede ir a ver qué votó cada persona, exactamente, pero es rápido el conteo, el escrutinio provisorio. La verdad es que son estas mismas personas que están hoy criticando el sistema, las que se negaron a aprobar esa ley que tiene media sanción. Y que por otro lado estuvieron muchos años, yo recuerdo que siempre nos encontró a todos a la madrugada viendo los resultados. Parece que Cristina los otros años se acostaba temprano o tenía la información previamente. Eso es cierto, es rigurosamente cierto, de hecho la reforma fracasó, pero también es cierto que justamente porque el provisorio lo manejan los ejecutivos y siempre tenemos esta situación de que se pone en duda el modo de la carga, digamos, la manera de dónde se empieza a cargar, de qué geografía, cuándo, cómo, que este año la justicia electoral había dicho nosotros nos hacemos cargo también del provisorio y el gobierno decidió no hacerlo desde el Poder Ejecutivo Nacional. ¿Le parece que eso fue un error a esta altura o que está bien así, que hay que cambiar el fondo? A mí me parece que hay que discutir el sistema electoral. Usted sabe que yo he presentado una propuesta hace muchos años, cuando fui diputada. En ese sentido, yo creo que tiene que haber una justicia electoral que se haga cargo de todo el proceso, como los hay en otros países. Digamos, esta es una posición, por supuesto, a discutir y a consensuar. Pero creo que es importante que avancemos en el año que viene, porque obviamente las reformas electorales no se pueden hacer en los años donde hay elecciones, pero que se discutan seriamente para cambiar el sistema y no para seguir siempre con lo mismo. Ahora, en el medio de quizás demandas más urgentes, por ejemplo, que tiene la Argentina respecto de insumos en un montón de otras áreas, quizás el tema de la boleta electrónica es todo un costo grande respecto a las máquinas y demás. ¿Un camino intermedio no podría ser la boleta única, por ejemplo? Mire, yo creo que cualquier discusión que termine con estas largas papeletas, impresión de miles de boletas, que aparte han servido para hacer fraudes, que han sido denunciados en la justicia en otras elecciones, fraudes no de la elección, sino fraudes en partidos que cobran por participar en la elección y imprimir millones de boletas que nunca, la verdad, tienen la certidumbre de que fueran impresas. Así que me parece que es bueno. También la de boleta única se está funcionando hace varios años en algunas provincias como Santa Fe y Córdoba, pero eso no aligera o no soluciona el problema de la rapidez del escrutinio provisorio, porque también, digamos, es complejo llevar adelante el escrutinio, digamos, hacer el conteo.
Pero sí le voy a decir una cosa, el sistema de la ciudad funciona en Salta y a veces yo creo que habrá que hacer una inversión una vez, pero tener para siempre el sistema. O no, yo la verdad que estoy abierta a discutir, lo que sí estoy convencida de que este sistema de la papeleta se va a terminar. Pero también es importante que esto se discuta francamente en el Congreso. Leonardo, hablando del Congreso y la nueva composición, esta de todos modos fue en las PASO, ¿no? Pero así es, la elección de los candidatos. Pero más allá de esta situación, creo que sería alguna rareza que Cristina no entre al Senado de la Nación, digamos. Por los números que dan, puede ganar o perder, pero ella seguramente va a entrar. Y también, bueno, en sus primeras listas de diputados, algunas de las cabezas de diputados. ¿Cómo se imagina al Congreso con Cristina adentro, como una legisladora más? Mire, me imagino que con esas posiciones extremas que ha sostenido ahora en la campaña, digamos, donde ha advertido y ha reconocido problemas que durante su gobierno, cuando ella fue presidenta, ignoraba, ¿no? Cuando nos decían que la pobreza era menor que Alemania, o que no había problemas de inflación, que la inseguridad era una sensación. Creo que evidentemente, seguramente con esa idea de obstrucción que, bueno, que ha demostrado todo este tiempo. Ahora, pero si está ahí en la Cámara, va a tener que escuchar los discursos de ustedes, va a tener que escuchar todo lo que se diga respecto a las críticas a su gobierno y demás, va a tener que estar sentada ahí. Supongo que sí, digamos. Esperemos que esté en las sesiones, ¿no? ¿Por qué cree que a usted la votaron más que a Esteban Bullrich? No sé, pero la verdad es que creo que lo que votaron no es a una persona, sino que votaron a un equipo. Y ese equipo está Esteban, está Gladys, está Toti, está Guillermo Montenegro y fundamentalmente está María Eugenia y toda la gestión de gobierno. Yo creo que los votos son a esa gestión. Le hago una última pregunta, que es de lo que vamos a hablar ahora. Carlos Menem ganó, si se toman los votos que entraron en las urnas, las elecciones en La Rioja y todavía queda una posibilidad de que esos votos efectivamente sean válidos y efectivamente logre ser candidato en las generales. ¿Usted qué opina de que esto suceda aún con un expresidente condenado? Bueno, justamente, Carlos Menem está condenado, pero no solamente eso, sino que la justicia ha pedido su desafuero como senador que nunca fue tratado. Yo espero que la Corte resuelva si toma o no toma el expediente y resuelva la cuestión de fondo, porque me parece que no es bueno que el Congreso se termine convirtiendo en un aguantadero de personas que lo que buscan es tener fueros para no responder a la ley. Y eso creo que no hace bien a la institucionalidad en la Argentina. Gracias, Ocaña. Gracias. No, gracias. Bueno, hablamos recién de lo que ha sucedido en La Rioja respecto de la candidatura, entre comillas, de Carlos Menem. Y para hablar precisamente de esto estamos... Sí. Sí, vamos a hablar con Eduardo Menem, pero contemos un poco, primero, antes de hablar con él, cuál es el contexto concreto de la situación de Carlos Menem. Vieron que cuando fue a votar se mostró muy contento, además se mostró como él mismo dijo que sus votos iban a valer, que era candidato. ¿Cuál es la realidad de Menem hoy? ¿Está bien? ¿Qué es lo que puede pasar? Bueno, la Cámara Nacional Electoral dijo que no podía ser candidato porque tenía la condena por contrabando de armas y la confirmación de esta condena en casación. Pero esto llegó a la Corte Suprema, que es la que dijo que va a opinar antes del 12 de septiembre, que es cuando se definen se oficializan las candidaturas. Dos datos. La Corte va a resolver la semana que viene. Está bien, digamos, ya eso es una realidad, ya giró a la Procuración que tiene que opinar, no solo sobre esto, sino sobre el tema de fondo de Menem, que es justamente esta discusión sobre si tiene sentencia firme o no en el contrabando de armas. A él lo juzgó un tribunal oral y lo condenó 8 años de prisión y 14 años de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Lo confirmó esto la Cámara de Casación, que es el máximo tribunal penal del país, y ahora esto está en la Corte Suprema, que lo que nos decían hoy es que van a resolver la semana que viene sobre este tema y ahí sabremos si efectivamente es candidato o no. Ahí veremos cómo continúa la situación. Lo cierto es que ahora estamos en comunicación con Eduardo Menem, que está para poder charlar sobre este tema y a ver cuál es la opinión que tienen ellos, ¿no? Menem, ¿cómo le va? Acá Nacho Otero y Luciana Geuna, los saludamos. ¿Qué tal? Bueno, ¿qué es lo que usted...? Un gusto saludarlos,
¿Qué es lo que usted lee de todo esto que está sucediendo? Bueno, en primer término quiero corregir lo que acaba de decir la señorita Geuna o señora Geuna. Sí. El Tribunal Oral Penal, después de 2 años de juicio, lo absolvió a Carlos Menem. Apeló el fiscal y la Cámara de Casación, en un fallo que es bochornoso, porque no podía hacer eso la casación, condenar directamente, dictó una condena, entrando a analizar pruebas que no había recibido, ¿no? Y entonces condenó, pero con este agravante, condena y no impone pena, sino que le manda al tribunal oral que había dicho que es inocente para que le imponga la pena. Esto ya no hace falta ser abogado, no hace falta... Esto es un principio de lógica. No puede ser que el tribunal que dijo que es inocente, por la casación le mande a decir que imponga la pena. Entonces, no es cierto que haya doble condena. Casualmente, el fallo de casación es absolutamente nulo, porque ha violado el principio del doble conforme o de la doble instancia que establece la Convención Americana de Derechos Humanos y que ha sido ratificada en la jurisprudencia del caso Mohamed, ¿no? Contra el Estado Nacional, y que ha sido ratificada por la Suprema Corte en el caso Duarte. O sea que ese fallo es absolutamente nulo, no sirve para nada, no se puede tomar en cuenta y además la sentencia no está firme. No está firme, esto está fuera de... No es que la procuradora va a decir si está firme o no, no está firme. Es firme cuando ya no queda ningún tipo de apelación. Lo interrumpo, Menem. Hoy hay una columna también de Daniel Sapsail, el constitucionalista en La Nación, donde es muy claro con esto y también opinó la Cámara Nacional Electoral. Yo lo voy a tratar, digamos, no quisiera que nos pongamos técnicos con esto, pero me parece que hay algo de sentido común. Más allá de, digamos, yo resumí en el inicio cómo era el trámite, pero en lo concreto, la casación, digamos, un tribunal oral finalmente fijó la pena y la casación confirmó esa pena. Y eso significa que hay 2 instancias de juicio que, digamos, que confirmaron esta condena. Y esto, digamos, también... Pero, ¿cómo que no? Hay 2, por lo menos de la justicia hay 2 instancias. No. Yo les quiero explicar cuál es el juicio oral. Porque yo creo que en esto tenemos que hacer docencia. El eje central del proceso penal es el juicio oral, ¿no? Donde hay una inmediación en la recepción de la prueba. Es el juez, el tribunal oral, el que ha escuchado a los testigos, el que ha recibido la prueba pericial, la prueba informativa, la prueba documental. Estuvieron 2 años para recibir esa prueba. Y el tribunal oral, en base a ese principio que hace al principio de la verdad real que se busca en el proceso penal, a diferencia del proceso civil, en base a eso dictó la absolución. Está bien, la casación pero Menem, en ese caso... no tuvo contacto con ninguna de esas pruebas. Pero en ese caso usted lo que está poniendo en discusión es al máximo tribunal penal del país. Ellos están para revisar eso, lo revisaron... Decidieron algo y volvió. Yo lo estoy poniendo. Perdóneme, la Convención Americana sobre Derechos Humanos no dice, en el artículo 23, habla de condena por juez competente en proceso penal. Digo, no me quiero poner técnica, pero yo lo que le pregunto a ustedes, supongamos lo siguiente, la semana que viene, porque ¿qué pasó? ¿Qué hizo la Corte Suprema? Que me parece que está bien desde el sentido común decir, bueno, tenemos que resolver el fondo. Está bien, nosotros somos la Corte, vamos a resolver el fondo. Si está condenado... bien condenado o no, esto de la famosa confirmación de la pena. Si la semana que viene la Corte Suprema confirma la pena de Carlos Menem, ¿a usted eso le va a parecer suficiente para considerar que está bien el fallo y que no debería ser candidato? Si la Corte Suprema de Justicia de la Nación, si llega a confirmar la pena, estaría incurriendo en el mismo error que incurrió en el caso Mohamed, y que dio lugar a la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que dijo que el fallo ese era erróneo y condenó al Estado Nacional por haber violado el principio de la doble instancia. Por eso yo creo que además esta Corte, en el caso Duarte, ratificó la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. No hace falta ser muy técnico
para darse cuenta que una condena que no está firme y ejecutoriada no produce ningún efecto como el que le quiere dar la Cámara Nacional Electoral. Y por eso la Comisión Americana de Derechos Humanos, que nosotros tenemos la obligación de respetar, porque está incorporada a la Constitución del año 94, en el artículo 75, inciso 22, donde se establece claramente el tema de la doble instancia. O sea que esto no entra a discusión, no es cuestión de que se haga tecnicismo, no se haga tecnicismo. Pero entra en discusión, si no, no se estaría discutiendo. Está bien, pero entra en discusión, Menem, porque si no, no puede. Usted lo que está diciendo es que toda una sala entera de una Cámara de Casación Penal, que es el máximo tribunal penal del país. Los camaristas electorales, que son la máxima autoridad electoral. El máximo tribunal del país. Penal, dije. El máximo tribunal del país es la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Pero el máximo tribunal penal del país es la Cámara de Casación, pero no importa. Digamos, la Cámara Nacional Electoral, que es el máximo... Lo que ellos dicen es la verdad. Lo que ellos dicen es la verdad revelada. Está bien. Fíjese que en el caso Mohamed, la Corte Interamericana dio por tierra con el fallo de la casación que la verdad que cometieron, para mí, Luciana Geuna, para mí la casación, al actuar como actuado, han cometido el delito de prevaricato. Son ellos los que tendrían que estar juzgados en este momento porque han fallado maliciosamente en contra de la ley, han fallado maliciosamente en contra de una norma de la Comisión Americana de Derechos Humanos que está incorporada a la Constitución y que ha sido ratificada no solo por la jurisprudencia, sino por el caso Duarte, Duarte, por la actual Corte Suprema de Justicia de la Nación. O sea que esto no es que esté en discusión, esto está muy claro. Es claro que ¿qué es lo que pasa? Ustedes tienen una posición muy contraria, son militantes. Bueno, no entremos tampoco en esa. No entremos en esa, porque la verdad que ya no. A ver, vamos a hacer una cosa clara. Es que vamos a entrar. Tengamos esta charla, entonces. Tengamos esta charla. Vamos a esperar el fallo de la Corte. Muy claro desde el punto de vista jurídico. Está bien, vamos a esperar el fallo de la Corte. Después habrá que ver qué es lo que sucede. Bueno, también usted dice que si la Corte falla de una determinada o no manera, ya también está emitiendo un juicio de valor. Pero bueno, retomaremos entonces la charla después del fallo de la Corte, Menem. No, el juicio de valor lo están emitiendo ustedes, que ya lo consideran que está condenado. Y no está condenado. La condena no está firme. Hay que leer todos los tratados internacionales, la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de Derecho Internacional de Derechos Civiles y Políticos, la Convención Americana de Derechos Humanos. Ninguna persona puede ser considerada culpable mientras no hay una sentencia condenatoria firme. El principio de inocencia es la base esencial de los derechos humanos. El estado de inocencia es un derecho humano, eso lo tienen que entender ustedes, antes de abrir juicios de valor en forma apresurada, antes de que se pronuncien las máximas instancias. A eso quiero decir, quiero llegar. Gracias. Cuando ustedes desde la prensa están directamente atacando y dando por sentado que la Corte va a confirmar lo de la casación. Vamos a esperar entonces a qué sucede. Han incurrido en prevaricato. Gracias, Menem. Gracias, Menem. Encantado. Buenas noches. Un datito nomás. En 1994 se produjo el contrabando de armas a Croacia y Ecuador. Estamos en el 2017. ¿Está bien? Pasaron y todavía muchos años. Estamos discutiendo esto. ¿Vamos a la pausa? Dale, tanda y volvemos con una noticia de Rodrigo Alegre. Pasajeros en este show. Bueno, ya rápido los dejamos en manos de los Leucos, que también están con toda la interpretación de lo que sucedió en las PASO. Así es, lo tienen a Larreta, lo tiene a Baldassi, el triunfador de Córdoba, y lo tienen al enorme Marcelo Birmacher, el gran escritor, que seguro va a dar un punto de vista original sobre las PASO. Así es. Nos vemos mañana. Que descansen. Éxtasis, ¿no?